27 de marzo. Las fuerzas de Franco desfilaron por Madrid. Tras perder 500.000 de vidas, la guerra civil había terminado. Tres años después de cruzar el estrecho de Gibraltar, Francisco Franco se convirtió en el dictador de toda España. En las regiones nacionalistas, las celebraciones de la victoria se escucharon al amanecer. Pero en las que alguna vez fueron áreas republicanas, las personas huyeron para intentar salvar sus vidas. Un gran número de personas había huido de Madrid. Miles y miles de personas huyeron a la costa con la esperanza de poder escapar. La victoria le otorgó entonces a Franco la oportunidad de expandir su ingeniería social. Lanzó otra ola de arrestos selectivos y asesinatos de cualquier persona con conexiones con el antiguo gobierno. Sobre todo era para enviar una señal a cualquiera que se opusiera a la Iglesia. Cualquiera que fuera socialista o se hubiera unido a las organizaciones de la izquierda política. Mientras las batallas proseguían con furia en Europa, Franco permanecía en guerra contra su propio pueblo. En el transcurso de 3 años, fueron encarceladas 250.000 personas. 28.000 fueron ejecutadas. Esto era esencial en la estrategia de Franco, porque tenía que exterminar por completo toda oposición a su régimen para poder gobernar durante los siguientes 40 años. Para mantener su control en el futuro, Franco recurrió a otra táctica de dictadura. El adoctrinamiento es en gran medida un proceso para evitar que las personas escuchen discursos alternativos. Es una manera de dar sustancia al miedo y recordarle a la gente los riesgos de la vida sin el régimen que está en ese momento en el poder. El adoctrinamiento en el régimen franquista fue bastante único, ya que usaba sistemáticamente los procedimientos de adoctrinamiento católico, por lo que incluso hubo un catecismo que se usó para informar a los niños muy pequeños sobre Franco, sobre el régimen y lo bueno que era ese sistema político. Moldear a los niños era parte de la estrategia, y algunas veces comenzaba desde el nacimiento. En prisión, si una mujer republicana estaba embarazada, se le permitía dar a luz. Pero después le quitaban al niño y se lo llevaban a una familia española adecuada. Fueron a las cárceles y secuestraron a los bebés de las mujeres republicanas, porque decían que la madre podía transmitir la democracia a los niños. Luego, cogían a los niños y los daban en adopción a instituciones católicas o familias católicas. Más allá de las fronteras de España, la Segunda Guerra Mundial hunde Europa. Para el mundo exterior, España era oficialmente neutral. Pero de puertas para adentro, la guerra del dictador contra su pueblo no ha hecho más que empezar. ...1945... Hitler se suicidó. Mussolini fue ejecutado. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Pero el dictador de España permanece. Al haber mantenido a España fuera de la guerra, Franco tenía carta blanca para continuar su estado del terror. Al final de la guerra civil, había cientos de miles de republicanos que estaban en la cárcel. En 1947, el estudiante universitario Nicolás Sánchez participó en una manifestación pacífica. Lo detuvieron y sentenciaron a 6 años de prisión.
Al igual que otros dictadores, Franco usó una herramienta clásica para tratar con prisioneros como Nicolás Sánchez. Los gulag o campos de trabajo tienen dos funciones. Una es crear el miedo y la otra es eliminar a ciertas personas y usarlas como ejemplo de lo que podría pasarle a cualquiera que se pase de la raya. También hubo campos de concentración que se utilizaron para construir fortificaciones, ferrocarriles y presas. Eran trabajos pesados. Franco utilizó mano de obra esclava para construir un monumento gigantesco a la victoria de su régimen. Lo llamó el Valle de los Caídos. La mayoría de las personas que trabajaron en el Valle de los Caídos fueron presos políticos. Cada año que trabajaban en el Valle de los Caídos les descontaban 5 años de prisión. Así que se les dio esta opción. Pero no es que les gustara estar allí, sino que la otra opción era mucho peor. En 1958, después de casi 20 años de duros trabajos forzosos, finalizaron el tributo del dictador a sí mismo. La escala monumental es un indicativo de su deseo excesivo de controlar las sociedades que gobiernan. Pero es un reflejo de una aspiración a algún tipo de influencia eterna en el futuro de sus propios países. No solo el monumento quedó terminado, sino también la dominación de la política y la sociedad españolas por parte de Franco. Tener una opinión política era cometer un crimen. Eso impidió que la gente entrara en política porque estaba asociada con el conflicto y la guerra. El principal éxito de esta estrategia fue asociar la política con el peligro. Y tuvo mucho éxito hasta al menos finales de los 60. Franco logró lo que se propuso. Congeló a España en el tiempo. Con su régimen seguro, cultivó la imagen de hombre de Estado internacional benigno y un soberano paternal. Al final de sus días, ese dictador, ese asesino en masa, se proyectó como el abuelo del pueblo. Después de casi 30 años en el poder, el patriarca se enfrentó a un último desafío. ¿Quién gobernaría España cuando muriera? 1969. Franco anunció que Juan Carlos, el nieto del rey Alfonso XIII, sería su sucesor. El dictador moribundo esperaba que el nuevo rey mantuviera a España enclaustrada en el pasado. Pero cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, su régimen murió con él. Meses después, los españoles celebraron sus primeras elecciones democráticas en más de 40 años. Los resultados reflejaron las elecciones de 1936. El ala izquierda ganó por un margen estrecho. El intento de Franco de aniquilar el socialismo había fracasado. Pero las consecuencias de su dictadura persiguen a España hasta el día de hoy. En los últimos 10 años, los españoles se han enfrentado a los crímenes de Franco contra la humanidad. Según Amnistía Internacional, España tiene el mayor número de fosas comunes en el mundo después de Camboya. Así que hay miles de personas en tumbas sin nombre, y es un problema que todavía no se ha resuelto. En España tenemos los nombres de unos 114.000 civiles desaparecidos en fosas comunes. Por ejemplo, en Málaga, en el sur de España, en el cementerio, hay un grupo de tumbas con 4.300 personas. Existe una inquietud, una incomodidad
y un resentimiento considerables por el hecho de que nunca ha habido un proceso real de búsqueda de justicia para los que fueron asesinados durante la Guerra Civil. Creo que nuestra historia es parte de la caja negra de Europa. Tenemos que recuperar la caja negra y mostrar la grabación de esa caja. El legado es el vacío que causó en la sociedad española. Toda la riqueza humana en el mundo material que la Guerra Civil Española y la dictadura brutal cuestan a la sociedad española. Pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo arreglas? No tengo una respuesta.